Y bueno, el presidente estuvo hablando sobre lo que está pasando en la economía chilena. No sé si supiste, Rodrigo Pan, que el IMASEC de mayo cayó 0,9%, completando 5 meses consecutivos de retrocesos y elevando el riesgo a una recesión técnica. El desempleo también llegó al 9.4%, el nivel más alto en 5 años. En las mujeres la desocupación alcanzó el 10.5% y el gobierno estima que hay más de 980.000 personas sin trabajo y cerca de 2 millones de informalidad. El índice de producción industrial, Rodrigo Rettig, Fernando Toledo, retrocedió 7,5% interanual en mayo, la mayor baja en 9 años. ¿Y saben qué dijo José Antonio Kast desde Paraguay, clasificado a octavos de final? Ahora está en Uruguay, eliminado en primera fase, pobre Marcelo Bielsa. Dijo José Antonio Kast, presidente de la República, que Chile atraviesa una enfermedad económica. Está todavía con la poesía. Reitero el concepto, enfermedad económica, y acentúas que cifras del país, Rodrigo Rettig, quiero tu opinión, tienen más de una luz de alerta. Kast llamó a fortalecer los acuerdos comerciales y a atraer inversiones para reactivar la economía y generar trabajo. ¿Estamos tan mal económicamente? Y si es así, ¿de quién es la culpa? Bueno, recordemos de que para complementar la información que dice Seba de la Feña y José Antonio Kast habló de los tributos en Paraguay. Paraguay tiene desde el año 2012 aproximadamente una regla de 10-10-10. 10% impuesto a empresa, 10% impuesto renta persona y entiendo que 10% IVA u otro impuesto de los importantes. Como haciendo esa relación causal clásica de la derecha neoliberal de que teniendo bajo impuestos se crece. Pero la primera pregunta que surge es ¿por qué Paraguay creció el 2019 al menos 0,4% teniendo los 10-10-10? Por lo tanto, constatando ello, uno permite concluir de que esto que intenta decir de que porque tienen impuestos bajos crecen es una mentira, porque no hay una relación causal ahí. Colombia tiene un impuesto del 34% de impuesto a empresa y creció casi al 4% el año pasado, mientras Hungría tiene un impuesto a empresa de 9% y creció, entiendo, entre un 0,8 y un 0,9% el año 2025. Por lo tanto, uno puede encontrar datos para graficar que lo que dice José Antonio Kast es más dogma económico, neoliberal, así pero a la vena de los setenteros de los Chicago Boys, más que realidad en particular. Y lo de la economía, bueno, yo en el primer programa creo que viene para acá cité una información bien importante del Centro de Estudios Públicos del año 2019. Todos los países de la OECD cuando llegaron al ingreso chileno crecieron, el estudio habla de 5 años plazo, 10 años plazo, 15 años plazo, 20 años plazo y 25 años plazo. Todos crecieron en promedio entre un 2 y un 2,5%. Mire, yo no soy economista, pero sí he estudiado profusamente esto en un magíster de ciencia política, me he dedicado los últimos 10 años ahí a hablar de Chile no va a volver a crecer al 6%. No lo va a hacer, porque ninguna economía del mundo, cuando llegó al nivel de ingreso de Chile, creció al 6%. Volvió a crecer al 6%. Nuestro problema se llama productividad y inversión, mayor inversión en innovación y desarrollo. Nosotros en innovación y desarrollo tenemos un 0,3, 0,4% del PIB, cuando el promedio de la OCDE es de entre un 2 y un 2,5. Eso es lo que debemos hacer para intentar siquiera volver a crecer a un 4 o un 5%. Pero al 6 y al 7% Chile no va a volver a crecer. Y eso es un sinceramiento que la clase política debe hacerle a la comunidad política, para dejar de vender ilusiones y entender de que nuestro nivel de desarrollo implica de que vamos a estar entre el 2, 3, con suerte el 4%. Y Rodrigo, ¿qué te parecen estas declaraciones, afirmaciones del presidente José Antonio Kast, que dice: nos dimos cuenta tarde que teníamos una enfermedad económica, comparando la situación del país con una enfermedad que solo se advierte cuando ya provoca dolor? O sea, otra vez se arrastra, según José Antonio Kast, estos problemas desde el gobierno anterior. Considerando lo que nos dijiste recién, ¿qué tan cierto puede ser eso? O sea, Chile efectivamente viene creciendo poco desde hace 10 años atrás, un poquito más, pero yo invito a la gente a leer a un economista que se llama Rodrigo Wagner, profesor de la escuela de la Adolfo Ibáñez, de la Escuela de Economía, y a Guido Agostinelli, que han dicho hasta el cansancio que los principios de caídas de los IMASEC continuos en el tiempo parte del año 2012. Y lo que concluyen ellos, que para poder volver a crecer no se trata de un tema impositivo, si bien puede incidir en algo, sino se trata de un tema de productividad. Y particularmente el gobierno de Gabriel Boric
en los 2 últimos años, 2024 y 2025, logró mayor productividad de la que se venía trayendo en los últimos 15 años, que era algo que no ocurría desde el año 2010, 2011 aproximadamente. Y este gobierno está yendo a dirección contraria a lo que venía el gobierno de Gabriel Boric. Por lo tanto, hay mucho mixto en esto de la economía. Tiene economistas que te van a decir que los impuestos bajos atraen la inversión y tiene economistas que van a decir todo lo contrario. Y al final invito a la gente a insumarse de este tema, a leer y al mismo tiempo a observar las realidades. Porque ya, si tengo 2 economistas que me dicen que uno de los impuestos son buenos y el otro me dice que los impuestos son malos, y que con mucho impuesto crecemos poco o mucho y al revés. Bueno, vamos a la evidencia empírica. Y en la evidencia empírica usted tiene que los países más desarrollados del mundo cobran muchísimo impuestos. Y justamente los países no desarrollados cobran muy bajos impuestos. Entonces, el elemento empírico es muy importante para comprender todas estas trampas argumentativas que te pueden hacer desde ambos lados, porque yo no digo que los impuestos son la panacea. O sea, en Francia la carga impositiva del Producto Interno Bruto casi llega al 50%. Yo creo que si viviera en Francia trataría de bajar los impuestos, pero estoy en Chile, en donde durante 30 años hemos fluctuado entre el 18% del PIB y el 20% del PIB. Nos hemos movido solo 2% en carga impositiva en relación al producto.